Victoria del comunismo. Acaban de finalizar las primarias izquierdistas en Chile y contra todos los pronósticos iniciales, la candidata comunista Janet Jara se impuso con abrumadora diferencia y será la candidata del gobierno para las elecciones del próximo noviembre. ¿Pero por qué ganó la candidata comunista? ¿Cómo cambia esto las elecciones de noviembre? ¿Puede una comunista ganar la presidencia de Chile? Hoy hablaremos de todo ello. El domingo 29 tuvo lugar la elección primaria de la izquierda chilena. Básicamente, los diferentes partidos de la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric escogieron a su respectivo candidato para las elecciones de noviembre y el ganador de estas primarias será el representante de la coalición izquierdista Unidas por Chile. De los 4 candidatos que se presentaron, parecía que la favorita era Carolina Toá, exministra del Interior y de Seguridad del gobierno de Boric hasta hace poco. Sin embargo, luego de una campaña absolutamente hostil, la candidata que se impuso fue Janet Jara, exministra de Trabajo de Boric y, muy importante, miembro activo y militante del Partido Comunista de Chile. Así, una candidata comunista será la próxima representante del gobierno de Boric para las elecciones de noviembre y, muy importante, tiene muchas posibilidades de convertirse en la próxima presidente de Chile. Ahora, hay muchos factores que tenemos que analizar para saber cómo llegamos a este punto y qué consecuencias tendrá la victoria de Jara en estas primarias. Empecemos. La primaria. En primer lugar hay que hablar de la primaria como tal. Para aquellos que no lo sepan, una primaria es básicamente una elección interna de precandidatos de un mismo sector, en este caso la izquierda, para definir exactamente quién va a ser el candidato que los va a representar. Fueron muchos los partidos que formaron parte de la coalición, te los dejo en pantalla, pero los candidatos que participaron fueron únicamente 4. Carolina Toá, del Socialismo Democrático, Janet Jara, del Partido Comunista, Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, y Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, me parece que se llama. Estamos hablando posiblemente de la primaria más grande de la historia democrática de Chile, pues en ella participaron 2 sectores que podríamos considerar fácilmente partidos grandes y uno que es pequeño, pero sumamente importante para el gobierno de Boric. Por cierto, si no entiendes a qué me refiero y no estás familiarizado en nada con la política chilena, en los comentarios encontrarás un enlace de un vídeo que he hecho especialmente para ti. A pesar de la magnitud de esta primaria, solo consiguió convocar a 1.413.000 votantes, lo que parece un número importante, pero es solo el 9,1% del padrón. Para dimensionar la magnitud de este fracaso, en las primarias de 2021 solo entre el Partido Comunista y el Frente Amplio consiguieron 1.750.000 votos, incluso en época de pandemia. Es decir, en una primaria tan amplia, la primaria más amplia de la historia democrática reciente de Chile, en la que se unían prácticamente todos los partidos de la centroizquierda a la extrema izquierda y en la que por supuesto no había pandemia de por medio, consiguieron menos votos que en 2021. Esto se explica muy fácilmente. En 2021 la extrema izquierda era un proyecto ilusionante, apasionante, que generaba esperanzas y que prometía acabar con un sistema al que consideraba opresivo y explotador. Hoy, 3 años después, tropecientos escándalos de corrupción, escándalos sexuales y fracasos después, la izquierda ya no apasiona, ya no emociona, a tal punto en que incluso la candidata del Partido Comunista salió a decir que se trataba de una primaria de centroizquierda, disfrazando así su verdadera naturaleza ideológica. Esto solo es síntoma de una cosa. Por lo menos de momento, la izquierda en Chile ha perdido la guerra cultural, lo cual es muy significativo considerando que solo 4 años atrás eran la hegemonía y hoy ni siquiera pueden hacer una primaria moderadamente decente, ni siquiera uniéndose todos. Ahora bien, más allá de su evidentemente mermada legitimidad, la izquierda y extrema izquierda mandó a varios candidatos a que se disputaran la candidatura oficial para la presidencia de Chile por esta coalición, así que vamos a analizar a los 3 más importantes. No voy a hablar de Jaime Mulet, principalmente porque su labor en estas primarias no era ganarlas, sino que estas fueran un escaparate para dar a la gente a conocer a su partido político, una labor en la que fue moderadamente exitoso. Gonzalo Vinter. El tercer lugar en estas primarias. Vinter es un diputado del Frente Amplio, el partido del propio presidente Boric. Ciertamente su candidatura nunca despegó, y ya sea por su ridículo marketing político o porque francamente no es un candidato especialmente inteligente, consiguió únicamente un tristísimo 9% de los votos, lo cual está muy por debajo de lo que se esperaría de nada menos que el candidato del partido del actual presidente. Paréntesis, si has llegado a este punto del vídeo, eso es que te está gustando el vídeo. Así que, si no quieres que te vaya tan mal en la vida como a Vinter en las elecciones,
suscríbete. Y ya que estás, pásate por mi canal, que tengo vídeos interesantes. Y sí, esta derrota se debe a que Winter objetivamente fue un malísimo candidato, pero también a la gestión de Boric y de su propio partido. Tengamos en cuenta que, a diferencia de los otros candidatos, Winter sí que se mostró como un orgulloso frente amplista y un convencido continuador del legado de Boric. Así, estos resultados se pueden leer como un comentario sobre el propio Frente Amplio, que es un partido que no ha parado de decepcionar a sus electores y coleccionar escándalos. Así que ya no representan a la izquierda, o por lo menos no al 91% de izquierdistas que decidió no confiar en ellos para un próximo gobierno. En cuanto a su electorado, casi todos se irán directamente con Jara. Y ahora que el Frente Amplio ya no es más una potencial opción presidenciable, este va a servir como pegamento, es decir, un agente aglutinador dentro de la coalición que concilie las bases electorales tanto de los comunistas como de los socialdemócratas. Carolina Toá, sin duda alguna la gran perdedora de este proceso. Carolina Toá, ministra del Interior y de Seguridad bajo el gobierno de Boric, pertenece al Partido por la Democracia PPD, que a su vez forma parte del socialismo democrático. Estamos hablando de uno de los grandes nombres del gobierno de Boric. Al principio de estas primarias, Toá no solo era la favorita a ganarlas, sino que era la única candidata por default prácticamente para representar a la izquierda, a tal punto que estas votaciones eran vistas más que nada como una mera formalidad, como un instrumento que Toá utilizaría para legitimar su rol como representante de la izquierda. Nada más. Además, recordemos que Toá fue apoyada tanto por el socialismo democrático como por la democracia cristiana. Es decir, si sumamos todos los partidos que apoyaron a Toá, tenemos a las fuerzas que llevaron hasta 4 expresidentes solo desde que volvió la democracia. Es decir, Toá tenía absolutamente todo para ganar, y por eso fue tan doloroso cuando perdió. Sacó únicamente el 28% de los votos, un número extraordinariamente bajo para tratarse de una de las políticas más poderosas de todo Chile. Este fracaso estrepitoso se puede atribuir a varios motivos, y el primero de ellos es que Toá no solo era la representante del gobierno de Boric, sino que era la ministra de Interior, es decir, la principal encargada de la seguridad, es decir, la principal responsable de la crisis de delincuencia que vive actualmente Chile. No solo eso, sino que en cada intervención que ha tenido, en cada entrevista, ha procurado hacer ningún tipo de autocrítica, culpando en todo momento al expresidente Piñera y a su gobierno de haberle dejado un desastre en materia de seguridad. Su pobre resultado en esta materia, y por supuesto su nula autocrítica, fueron para mí la mochila más pesada de la campaña de Toá. Adicionalmente, hay que mencionar que por mucha experiencia política que tenga Toá, ha ejercido cargos públicos desde la invención de la rueda, no era exactamente una candidata carismática. Era una mujer apática, fría y soberbia, incapaz de conectar con su propio electorado. No creo, a diferencia de muchos, que su nulo carisma haya sido la razón de su fracaso, pero cuando tienes un prontuario tan negativo y estás permanentemente expuesta al escrutinio, una personalidad fresca y dinámica sí que ayuda a disimular tu fracaso, algo que Toá nunca tuvo a su favor. Finalmente, quiero hablar de su papel de lobo solitario. Y es que a medida que Janet Jara se le acercaba en las encuestas, Toá adoptó una postura muchísimo más hostil hacia el partido de su contrincante, el Partido Comunista, alegando que donde quiera que ha gobernado el comunismo han cundido la miseria y la pobreza. Esta afirmación es de hecho bastante cierta, pero es profundamente hipócrita, porque ella misma, Toá, forma parte sin ningún problema de un gobierno integrado entre otros por el Partido Comunista, y no solo eso, sino que aceptó a concurrir en una primaria con ellos, sabiendo que en caso de perder, como al final terminó pasando, tendría que apoyar a un partido al que ella misma estaba defenestrando. Es decir, la hipocresía y el cinismo de Toá en defenestrar un partido con el que lleva años gobernando sin ningún problema fue el tercer factor de peso para precipitar la caída de la sucesora natural de Boric. En cuanto a su electorado, si bien se espera que la mayoría pase a Jara, lo cierto es que en este caso no se ve tan seguro, principalmente porque a muchos sectores de la centroizquierda les resulta muy problemático apoyar a una candidata comunista, por lo que ya se empieza a hablar de que podrían ir algunos de sus votantes a apoyar a una opción más de centro, que gobierne con políticas similares a las de Toá y que les resulte mucho menos incómodo que votar y apoyar a una candidata comunista. Por ejemplo, Evelyn Matei. A pesar de ello y pese a lo que muchos pronostican, no creo que este fenómeno sea tan palpable como podríamos pensar. Janet
Jara. La gran victoria de la jornada se la llevó Janet Alejandra Jara Román. Jara consiguió hacer algo que para muchos analistas era absolutamente impensable hace apenas un mes: hacer que el Partido Comunista tuviese posibilidades reales de ganar la presidencia de Chile. Y todo esto a partir de una candidatura que fue creciendo poco a poco, apalancada en los errores de Toá, cogiendo impulso hasta que ya la ventaja era absolutamente irremontable. Consiguió el 60% de los votos, más del doble de Toá, una diferencia abrumadora incluso para los que votamos a que ella ganaría. Y para esta absoluta hazaña, lo más importante fue una campaña extraordinaria de marketing político, en la que su mayor apuesta fue distanciarse a como diera lugar del Partido Comunista, a tal punto que no utilizó ni sus colores, ni siquiera su logo. Parecía prácticamente una candidata independiente. Esto, aunado a su carisma natural, la constante insistencia en que ella no viene de una familia rica y sus similitudes discursivas con Michelle Bachelet, le permitieron simpatizar más rápidamente con el electorado izquierdista, que no la veía como la candidata comunista, sino como la candidata simpática que es del pueblo y tal. No hay que confundirnos, ella sigue siendo comunista, aunque trate de disimularlo. Incluso en su discurso de cierre, en su discurso de victoria, lo dejó bastante claro, homenajeando a figuras como Salvador Allende o Recabarren, entre otros líderes de la extrema izquierda, y dando un lugar preponderante a su partido al que tanto había ocultado durante su campaña. Lo importante aquí no es que Jara ganó, sino la contundencia de la victoria, ya que esta mujer ha dado un puñetazo en la mesa, ha dicho: soy Janet Jara, soy comunista y puedo ser presidente. Y con esto, todos los partidos de la coalición, que no sean el Partido Comunista, tendrán que subordinarse a estos últimos. Tanto el socialismo democrático como el Frente Amplio han perdido toda posibilidad de negociación. Y si bien es una coalición, está claro que la voz cantante en esta la va a tener el partido más antidemocrático y radical de la extrema izquierda. Y una última cosa: si Jara pudo ser precandidata a la presidencia en primer lugar, fue debido a su éxito en sacar una muy nociva reforma previsional, que parecía que nunca iba a salir, por cierto. ¿Y cómo fue exactamente que lo logró? Pues con los votos, entre otros, de la coalición Chile Vamos. Así que sí, si Chile termina teniendo una presidente comunista, será en gran parte debido a la siempre servil coalición de Evelyn Matei. ¿Y ahora qué? Ahora se ha confirmado que la representante de la izquierda para estas elecciones va a ser una mujer que proviene de un partido que no respeta la democracia, a la que le tiembla el pulso al momento de calificar a Cuba como una dictadura, y lo más grave de todo, que es perfectamente capaz y muy hábil para camuflarse de moderada y piola cuando en realidad forma parte del sector más terraplanista de la extrema izquierda. Hay mucha gente que dice que no hay problema, si total no va a ganar porque después de todo es comunista y el anticomunismo sigue siendo muy fuerte en Chile. Sin embargo, después de los resultados del domingo, queda bastante claro que a la mayoría del electorado de izquierda no le molesta el origen autoritario y totalitario del partido de Jara, porque todo sea con tal de ganarle a la extrema derecha. Además, una vez que empiece la campaña de verdad, le será aún más fácil camuflarse, porque dejará de ser la candidata comunista para pasar a ser la candidata de Unidad por Chile. Y teniendo todo esto en cuenta, a pesar de que sigue siendo comunista y eso sigue siendo un pasivo, no me sorprendería en absoluto que termine pasando a segunda vuelta con una lista parlamentaria mayoritariamente compuesta por comunistas. En este primer escenario en el que Jara estaría pasando a segunda vuelta contra otro candidato, ya sea Kast o Kaiserman, presumiblemente, dudo mucho que ella logre ganar. ¿Por qué? Ya lo he dicho en este vídeo y lo reitero: para mí el próximo presidente va a ser del espectro de la derecha. Sin embargo, sí es muy llamativo que si ella pasa a segunda vuelta, ella va a ser la mayor oposición. Y en este caso la oposición al próximo gobierno será mayoritariamente comunista. Y todos sabemos que el comunismo no es específicamente la ideología más tolerante con las disidencias políticas. No olvidemos que después de todo, la izquierda hace nada ha salido a amenazar con que si gana la derecha, van a volver a salir a reventar las calles como en el estallido delictual de 2019. Y ojo, cuidado, porque el PPD no es especialmente un partido superdemocrático e institucional. Después de todo, también fueron voceros del apruebo, también fueron voceros del estallido delictual, también formaron parte de todo eso.
pero indiscutiblemente es un partido por lo menos un poco más institucional que el Partido Comunista. En un segundo escenario, en caso de que Jara no lograse desprenderse de su imagen de comunista, cosa que veo francamente poco probable, es posible que todos los votos de la izquierda más moderada se vayan hacia un candidato que les resulte menos conflictivo. Se ha hablado mucho de un eventual candidato del PDC por afuera de la coalición, se ha hablado también mucho de Rodrigo Mundaca, pero la principal beneficiada de esta eventual situación sería la candidata de la izquierda azul, Evelyn Matei. Sin embargo, veo poco probable que este escenario suceda, puesto que el equipo de Janet Jara ya ha demostrado ser absolutamente competentes al momento de disimular la verdadera ideología de su candidata, vistiéndola con atavíos democráticos que, sin ninguna duda, han logrado disimular bastante el enorme pasivo que es su militancia comunista, por lo menos ante el grueso de la población. En resumen, dudo mucho que Jara gane, aunque sí existe esa posibilidad, ya hemos visto que es una candidata sorprendentemente fuerte. Sin embargo, lo que yo creo que va a pasar es que va a pasar a segunda vuelta, va a perder contra un candidato de derecha y su partido inmediatamente se va a preparar para incendiar las calles de todo Chile. En cuyo caso esperemos que el próximo gobierno de Chile tenga la fortaleza necesaria para poder enfrentar a la que seguramente será la oposición más agresiva, por lo menos en muchos años. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.